Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar un tema que estuvimos viendo la semana pasada que tiene que ver con el genocidio. Y bueno, para saber ejemplos de algunos genocidios, les diré primero qué es, ¿no? Los genocidios no son solo realizados en una temporalidad concreta, sino que además se expanden hacia el futuro a partir de su negación, a partir de su silenciamiento, y siempre las palabras como los silencios están cargados de nacionalidad política. Es decir, muchos de estos genocidios tienen que ver con razones políticas. Es un delito internacional que consiste en la comisión por funcionarios del Estado o particulares de un exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión. El término genocidio no existe antes de 1944, pero es un término muy específico que hace referencia a los crímenes masivos cometidos contra grupos, los derechos humanos, tal y como se indica en la Constitución de los Estados Unidos de América o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas. Se refiere a los derechos de los individuos y en este concepto como tal se priva de todos los derechos humanos. La evolución histórica. La palabra genocidio fue creada por Rafael Lemkin, judío de Polonia, de 1944, y es de las raíces genos, término griego que significa familia, tribu o raza, y sidio de latín sidare, forma combinación de sedare, que significa matar. Lemkin quería referirse con ese término a las matanzas por motivos raciales, nacionales o religiosos, y su estudio se basó en el genocidio perpetrado contra el pueblo armenio de 1915 y luchó para que sus normas internacionales definiesen y prohibiesen el genocidio. El acuerdo o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945, que estableció el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, definió como crímenes contra la humanidad el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales, políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. Es importante mencionar que los juicios de Nuremberg son estos juicios que se llevan después de la Segunda Guerra Mundial y en los cuales se enjuicia a muchos de los partícipes de la SS o de los estos experimentos con nazis y de ciertas políticas que se llevaron durante la Segunda Guerra Mundial y que todavía se llevan a cabo durante la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, estos juicios de Nuremberg son donde se determina o se define como tal, como crímenes contra la humanidad, todos estos actos que se perpetuaron antes de estos juicios. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la Resolución 96I sobre el crimen de genocidio, que define como una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, entre ellos los raciales, religiosos o políticos, instando a tomar las medidas necesarias para prevención y sanción de este crimen. Esta resolución cristalizó en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 260A3 de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor hasta 1951. La definición del genocidio plasmada en la Convención de 1948 ha sido acogida en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de 1993. Bueno, aquí tenemos más regulaciones jurídicas. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes de algunos ejemplos de genocidio, ¿no? El genocidio implica también el dejar sin comer a muchas personas, el mutilar a estas personas para que eviten reproducirse, el exterminarlos, el perseguirlos, el encarcelarlos, el torturarlos, etc. Y bueno, en el siguiente video les mostraré un poquito más sobre ejemplos de genocidio. Les mando un fuerte abrazo, chicos, los quiero, cuídense mucho.